continuamos aquí intentando conocer la historia de nuestra literatura sagrada, ¿verdad? Entonces, en un centro de estudio, en un centro de investigación, en una Bet Midrash, una casa de estudio, para que ésta sea productiva, lo más importante es el alumno, el discípulo, el talmid. Debe ser lo más importante, por lo menos lo más importante para nosotros. Entonces allí el propósito no es la enseñanza, el verdadero objetivo es el aprendizaje. No hace nada un rabí, un muré, un roé, si enseña y no se cuida el aprendizaje. Lo más importante, repito, lo fundamental es el aprendizaje. Y eso no tiene que ver directamente con el roé o con el moré, tiene que ver con el talmid, tiene que ver con el discípulo. El discípulo tiene que estar dispuesto y abierto al aprendizaje. Obviamente que la enseñanza tiene que reunir las condiciones para que el aprendizaje se pueda dar. Pero eso es lo más importante en este caso. Entonces, lo principal no sería la enseñanza, aunque es la fuente para que el discípulo pueda aprender. Pero el objetivo final, la meta final, ¿verdad? El destinatario del aprendizaje, pues obviamente es el discípulo. Entonces, que el alumno, el discípulo, el talmid, adquiera un conocimiento, que él pueda subir, que él pueda elevarse a partir del tema que se está impartiendo. O sea, cada vez que nosotros estamos estudiando la escritura, cada vez que recibimos una lección, nosotros nos estamos elevando. Este es el verdadero contexto. Es parte de nuestra responsabilidad. Elevar nuestra vida, levantar nuestra vida. No entretenerla, no distraerla, no alegrarla un poquito. La escritura no es un texto para alegrarnos simplemente, es un texto para elevarnos, para levantarnos, para descubrir nuestra identidad. Entonces, eso es lo más importante, pues que el alumno, el talmid, adquiera, bienvenida, Shalom, que el talmid, el alumno, pueda adquirir conocimiento. Esa es la meta de un verdadero estudio de la escritura, no salir como entramos. Nosotros venimos para ser edificados como piedras vivas, ¿cierto? Y el Eterno nos aprecia tanto que día a día nos imparte su instrucción, nos da una orientación, nos deja conocer su consejo, su voluntad. Empieza a ir tratando con nosotros en áreas distintas de nuestra vida. La teshuvá o el arrepentimiento no tiene que ver simplemente con dejar de hacer lo malo desde el punto de vista moral, inmoral, amoral. No. El arrepentimiento también requiere una conversión intelectual. Hay muchas cosas en el área de nuestro intelecto que nosotros le atribuimos a Yahweh y realmente no tienen nada que ver con él. Entonces es como que un aprendizaje completo, integral. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces esto va a ser muy importante que nosotros podamos adquirir un conocimiento que nos eleve. ¿A dónde nos tiene que elevar? A la verdad para ser libres. El conocimiento de la verdad es lo que nos va a hacer libres. Y no hay nada más importante que conocer la verdad. Realmente esa es la razón por la cual nos encontramos nosotros aquí en la tierra. Para conocer la verdad y por supuesto difundirla. Alguien podrá decir, no, es para tener un encuentro con Cristo. No diga bobada, que nosotros estamos claros en lo que estamos expresando aquí. Nosotros cuando hablamos de la verdad nos estamos refiriendo al Mashiach, ¿verdad? Pero no se puede presentar al Mashiach separado de las escrituras. O sea, no es posible presentar al Mashiach separado de las escrituras. No sería una presentación correcta. Sería una presentación muy deforme, bastante deficiente. Entonces, esto es lo más importante y es la meta de un verdadero estudio para que sea productivo, que el discípulo pueda tener una respuesta adecuada de acuerdo a lo que se le está presentando, que él pueda responder, no simplemente reaccionar, ¿ok? Es una respuesta adecuada ante la verdad que le está siendo revelada. Entonces, esto es lo más interesante
desde este punto de vista, que la verdad sea escritural, que la verdad tenga soporte en la escritura. Y por supuesto, una vez que la pueda conocer, una vez que pueda caminar o que pueda llegar aquí mentalmente y en el corazón, que pueda llegar a esta verdad elevada y la pueda practicar. Allí sí tiene sentido el que pueda caminar sobre la base de lo que está aprendiendo. Pero dígame usted, si no sabemos nada, ¿cómo caminamos? ¿Cómo camina alguien que no sabe caminar? ¿Cómo habla alguien que no sabe hablar? Aplíquelo entonces a nuestra fe. ¿Cómo ora alguien que no sabe orar? ¿Cómo canta alguien que no sabe cantar? Cuidado, no me estoy refiriendo a tener una voz bonita o a tener una voz fea. Porque hay gente que tiene una voz hermosa, pero en la cabeza no tiene nada. Nada, absolutamente nada de la palabra de Yahweh. Entonces, dedican su talento a prostituir realmente. Se prostituyen ellos y prostituyen a otros. Seducen con sus voces y llevan a la gente a un espíritu de engaño, a un espíritu de error. Entonces, todo el primer sentido es conocer. El primer punto de inflexión aquí es el conocimiento. ¿Sí me estoy explicando? Es así, amados. Nosotros cuando llegamos a un sitio para trabajar y no conocemos, empezamos por un sueldo básico. Los que están al frente son los que dan órdenes y ganan bien. ¿Por qué razón? Porque tienen el conocimiento, ¿verdad? Tienen el conocimiento. ¿Y cómo sabemos que tienen el conocimiento? Porque la empresa va hacia adelante, se puede expandir, las cosas funcionan, resuelven problemas. El obrero, el empleado, le cuesta mucho poder desempeñar esa función, ese rol. Entonces se quedan como asalariados y para recibir permanentemente órdenes. Pongo esto en ejemplos de la vida práctica porque es que a veces la gente quiere meter en el púlpito cualquier cosa, lo que a ellos se les ocurre. No es así, no podemos ser nosotros tan irresponsables desde este punto de vista. Entonces, ok, aprendimos, esa verdad tiene fundamento escritural, ahora sí vamos a llevarlo a la vida práctica. Este es el verdadero punto que nosotros debemos tener presente. Fíjense que cuando nosotros impartimos un estudio no es simplemente para informar, no es simplemente para informar o para transmitir una información solamente, sino que en este caso el Espíritu Santo nos quiere utilizar para impartir verdades de la palabra de Elohim a los hijos de Elohim que están siendo conformados a su imagen, a su semejanza cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros nos abrimos a la verdad y vamos a caminar como el Eterno quiere que nosotros caminemos. Pero la condición previa es conocer, esa es la condición previa, o sea, yo procurar aprender. Por eso nosotros tenemos que optimizar las condiciones para el aprendizaje, evitar las distracciones, evitar de repente, no sé cuántos elementos, cuántos factores de distracción, perturbaciones. A veces hay distracciones que no podemos controlar. Bueno, las que no podemos controlar, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otras que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, las distracciones internas. Ellas tienen que controlarlas usted, yo no las puedo controlar por usted. Usted tiene que controlarlas. Perturbaciones mentales, emocionales, sentimentales, etcétera. No sé cuántas cosas haya dejado en su casa, ¿verdad? Pero usted ahora no está en su casa, no puede estar metido con lo que dejó en su casa. Tiene que estar aquí, ¿sí? Completo, de manera integral. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el Eterno hoy te puede dar un consejo, te puede dar una orientación y te puede ayudar a superar una crisis, o por lo menos te dan instrucciones para saber qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ese es el primer punto, ese es el primer paso sobre como un requisito previo para nosotros poder irnos adentrando en el mundo de nuestra literatura. La literatura que nosotros tenemos es una literatura que tiene que ver con todo el Tanaj, y ya nosotros sabemos lo que es el Tanaj, ¿verdad? Las tres partes del mal llamado Antiguo Testamento y
los escritos de los primeros discípulos. Principalmente esa es nuestra literatura y debemos esforzarnos por conocerla. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Los escritos de los primeros discípulos también pueden recibir otros calificativos, otras designaciones, como por ejemplo la Misná de los Netzarim. Eso también puede ser un término apropiado, adecuado para nosotros hablar de estos 27 libros. O también podría ser la Masora de los Netzarim, también puede ser. No solamente los escritos de los primeros discípulos, pero nunca Nuevo Testamento. O sea, eso nunca, simplemente eso no se adecua a la realidad ni de los textos, ni tampoco de la historia. O sea, un título como ese, ¿por qué usarlo? Porque tenga popularidad, porque tenga aceptación, no, simplemente no es lo más adecuado. No es lo más adecuado. En ensayos mesiánicos se usa la expresión pacto renovado. Intentan mejorar, tal vez lo hagan en algo, pero fallan en designar esos 27 libros como pacto renovado, porque realmente ellos no se llaman así, por ninguna parte ellos se llaman así, pacto renovado. Entonces, como no se llaman así, porque nosotros le vamos a llamar por un nombre que no tienen? Pero literatura cristiano-mesiánica, porque grupos cristianos mesiánicos, porque todavía son cristianos en ese sentido, ese tipo de calificativos todavía obedecen a una cultura cristiana. Cuando se habla de pacto renovado, de nuevo pacto, y aciertan, ¿en qué aciertan? En que, bueno, el texto en el que se fundamentan para hablar de un pacto renovado es Jeremías 31 en adelante. Allí aciertan, pero ¿dónde fallan? Que Jeremías 31 no está hablando de los 27 libros, no está hablando de Mateo, de los libros que van de Mateo hasta Apocalipsis, está hablando de la muerte del Mesías. Entonces, si está hablando de la muerte del Mesías, está hablando de esa nueva alianza que va a ser Yahweh a partir de la muerte del Mesías, ¿por qué yo voy a aplicar el calificativo de nuevo pacto a los 27 libros? No es correcta dicha aplicación, es un error. Entonces eso todavía es cristiano, entonces debemos tener cuidado con eso. Mejor los escritos de los primeros discípulos, la Misná de los Netzarim, o en todo caso la Masora de los Netzarim. Es decir, estos calificativos son ampliamente más adecuados. Entonces, ¿qué vamos a intentar ir ordenando nosotros en esta presentación? Bueno, primero tenemos que cuidar que nuestras presentaciones sean de altura. Nosotros aquí venimos a estudiar. Nosotros estamos intentando recuperar el pensamiento complejo, porque es que la vida nunca es simple, nada es simple en la vida. No es simple ni siquiera pensar, tampoco es simple sentir. Nada es simple, no hay nada simple ni siquiera en una hoja. Entonces imagínese usted hablar de la palabra de Elohim, todo el tiempo que tiene ella, toda la historia que tiene a nuestra espalda, y nosotros vamos a intentar simplificar lo que a todas luces no se puede simplificar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Elevarnos. ¿Y para qué? ¿Cómo nos elevamos? Estudiando, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estudiando nos elevamos, o no lo hemos hecho. No somos los mismos de cuando empezamos. No estamos donde quisiéramos estar, pero tampoco estamos donde empezamos, ¿cierto? Entonces eso implica que hemos avanzado, hemos dado pasos importantes. Entonces ya debemos estar en condiciones nosotros de presentar temas que estén a una altura académica, universitaria. Y por eso el título de esta clase, Historia de nuestra literatura sagrada. ¿Okay? Entonces,
En el mundo del conocimiento, bueno, eso abarca muchas disciplinas, diferentes disciplinas, y todas ellas pueden ser calificadas de ciencia, si tienen respaldo en la historia, en la arqueología, en la investigación. Todas ellas pueden ser calificadas de ciencia. Nosotros también podemos calificar nuestra área de estudio, de investigación como ciencia, ¿ok? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Estar actualizándonos permanentemente. Permanentemente debemos estarnos actualizando. Probablemente nosotros tengamos que echar por tierra algunas cosas que hemos dicho en el pasado, porque nos faltaba conocerlas más, profundizar más en ellas. ¿Qué es lo importante? Que estemos investigando. El otro día decía en un tema que solo los tontos no están dispuestos a cambiar. Los inteligentes siempre estarán dispuestos al cambio permanente, al cambio permanente. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. De hecho, el conocer la verdad implica una búsqueda permanente de ella, una investigación permanente alrededor de un solo tema, la verdad. Y la verdad es algo muy amplio, muy amplio. Amén. Entonces, estar actualizándonos siempre es un deber, sobre todo en la materia de nuestra literatura sagrada, de la historia que hay alrededor de esa literatura. Codearse con expertos, eso es muy importante. Hablar con gente que sabe tanto que te puede decir que estás equivocado. Eso es importante, eso es bueno. El problema es que a veces uno se quiere codear con gente que sabe menos que uno para uno presumir. Esa no es la idea. Eso no te va a mover del sitio donde tú estás. En cambio, cuando te codeas con alguien que sabe, él te va a decir, oye, hermano, amigo, ¿verdad? Esto no debe ser así por esto y por esto. Entonces eso te va a ayudar, ¿verdad? Entonces codearte, compartir con otros que saben, compartir con expertos. Usted no debe compartir con mediocres. Eso no significa que le va a dar la espalda a la gente, no me malinterprete. Pero uno no tiene tiempo para estar perdiendo el tiempo. Si usted sabe que hay un tema que se está compartiendo y en ese tema usted no se edifica, ¿qué hace usted ahí? ¿Sí me estoy explicando? Si hay chismorreo, malandreo, si hay ese tipo de movimientos, o sea, ¿qué hace usted ahí? Usted no es de ahí, a menos que estés predicando, a menos que estés enseñando. Pero si no estás haciendo eso, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Ese tema te eleva? No te eleva. Ese tema no te ayuda. En cambio, compartir con gente que ama al Eterno, que escudriña su palabra, que investiga, ese es el tipo de reuniones que a usted le van a elevar, que a usted y a mí nos conviene, que nosotros necesitamos, porque ellos van a usar de manera eficaz la palabra para corregirnos, educarnos, enseñarnos, instruirnos en justicia, y eso es lo que en el fondo realmente necesitamos. Pero obviamente nuestro orgullo tiene que ser abatido, porque a veces no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos son los que estudian, los expertos, los que están al día, en debates, en materia de investigación. Entonces, ellos nos sirven, ellos necesitamos pues entrar en contacto con ellos, las orientaciones. Por ejemplo, ellos están al día en los temas más debatidos, más discutidos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos tener claro. Además, ellos están abiertos en materia de investigación. O sea, es tomar conciencia de esto. El mundo académico es un mundo muy importante. No entrar en consenso con el dogma sin antes someterlo a criterios académicos. El problema es que a veces nos casamos nosotros con dogmas y después tenemos que arrepentirnos de lo que dijimos. ¿Por qué razón? Porque no lo pasamos nosotros por el filtro académico. Es que el filtro académico es lo máximo, no, pero a veces está por encima
de ese sistema dogmático. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Amén. Entonces, amados y amadas, estos van a ser los temas que nosotros vamos a estar compartiendo, que sea alrededor de nuestra literatura, que esté destinado en primer lugar pues a nuestro aprendizaje de la escritura. Mire, ahorita yo vengo de dar un seminario allá en Portuguesa y en el seminario, bueno, gracias al Eterno, asistieron académicos, varios académicos asistieron, profesores de Instituto Bíblico, pastores más de 30, 40 años en el ministerio, y fue muy enriquecedor el tema, al punto que comprendieron la diferencia entre Biblia y Escritura. No la sabían, pero la comprendieron y avanzamos en muchos aspectos. En muchos aspectos avanzamos, porque cuando estás abierto al estudio, cuando estás abierto a la investigación, y siempre lo he dicho, hermano, el que tiene amor por la verdad, pasión por la verdad, termina en raíces. Termina en raíces, no importa dónde esté. Ese amor por la verdad le va a traer a raíces. No le va a llevar a ninguna otra parte que no sean las raíces. ¿Por qué? Porque tiene amor por la verdad, y la verdad está aquí en raíces. Eso es algo que tarde o temprano lo van a conocer, lo van a saber. Entonces, mucha gente, millones de personas se congregan en grupos evangélicos, católicos, testigos de Jehová, y esa gente tiene amor en cierto sentido por el Eterno, y estudian la Biblia, pero les faltan herramientas, y en la medida que se les vayan dando las herramientas, ellos van a llegar aquí a raíces. Entonces eso es muy importante que nosotros lo procuremos en primer lugar, y por eso nuestro ciclo de estudios tiene que tener las exigencias académicas que requieren. Tiene que tener condiciones desde este punto de vista académico, que pueda ser sometido a prueba por facultades de teología. Una facultad teológica que te pueda evaluar y te dé el visto bueno o negativo, etcétera. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque uno por la verdad no teme, ¿ok? Que te puedan evaluar también institutos superiores, que te puedan evaluar desde la historia, desde la arqueología, que te puedan evaluar biblistas, filólogos, arqueólogos. ¿Se comprende hasta aquí? Es decir, cualquiera que desee informarse de lo que estamos enseñando, tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces, debemos proporcionar o poseer, tener conocimientos sólidos, conocimientos que realmente sean sólidos, que se hayan adquirido sobre un consenso de especialistas. Los especialistas van estableciendo conocimientos sobre la base de, por ejemplo, lo que está en las lenguas originales, lo que está en la historia, lo que está en la arqueología, lo que tiene respaldo en la investigación. Que nosotros podamos adquirir conocimientos sólidos desde ese punto de vista, no que cuando lo sometan a prueba entonces quedemos mal parados. Esa no sería la idea. No sé si me estoy explicando hasta aquí, ¿ok? Entonces debemos tener muy claro esto. En segundo lugar, debemos estar bien informados y al mismo tiempo informar con ecuanimidad y diferenciando claramente, por ejemplo, sobre las cuestiones donde no hay duda y las cuestiones donde hay dudas, porque es que en la Escritura hay cosas en las que tendremos dudas, pero hay otras en las que no tendremos dudas. Donde haya dudas, aceptemos que nosotros no podemos despejar esas dudas. Podemos dar nuestra opinión
y hasta ahí llegamos. Pero donde no haya duda, ¿qué hacemos nosotros guabineando? Tenemos que ser muy certeros donde no hay duda, ¿verdad? Tenemos que ser inflexibles porque allí no hay dudas. Allí hay una verdad absoluta, plena. Ahora, obviamente que donde no hay cosas claras, bueno, la cuestión queda abierta al debate, queda abierta a la investigación. ¿O no debe ser así? Debe ser precisamente así, ¿ok? Y abierta también al respeto, a la tolerancia, a poder oír el otro y no a imponerme sobre el otro. ¿Por qué? Porque sobre el tema hay dudas. Sobre el tema hay dudas. Sobre el tema no existen certezas. Ah, bueno, están en la escritura. Estará esperando el Eterno para más adelante, pues, a lo mejor mostrar algo más profundo con respecto al tema. Pero en ese momento, pues, no hay nada claro y queda abierto hacia la investigación. Hay cosas sobre las que no hay duda. Bueno, avancemos sobre los temas en los que no hay ni una sola sombra de dudas. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiero que veamos nosotros aquí? Vamos a ver algo que me pareció importante aquí en el prefacio de este libro y quiero compartirlo con ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, acercarnos a nuestra literatura. Yo voy a adecuar esto a la clase. Adecuarnos a nuestra literatura se sustenta siempre en una necesidad renovada. Queremos renovar permanentemente. Por ejemplo, ¿cuál es esa necesidad renovada? Siempre estamos leyendo textos antiguos. La escritura son textos antiguos. ¿Quién lo puede negar? ¿Lo puede negar alguien? Nadie puede negar que la escritura son textos antiguos. Entonces hay una necesidad siempre renovada de leer textos antiguos. ¿Cuál es la importancia de estos textos? Que estos textos son fundacionales. Estos textos son los que fundamentan nuestra fe. Entonces, por ser textos fundacionales, siempre tenemos que estarlos leyendo de forma permanente. No solamente los leemos nosotros. Los lee el mundo entero que dice tener fe. Entonces, obviamente, fíjese usted la necesidad que hay de leer estos textos, pero hay que leerlos de forma renovada. Curiosamente, el tiempo transcurrido desde su redacción no los ha deteriorado. Fíjese que no dije desde el momento en que se escribieron, sino de su redacción. Y hay que comprender que, por ejemplo, el libro de Bereshit, en el mejor de los casos, Moshe tuvo que haber sido un redactor, no autor, sino un redactor. Él recogió, eso es redactar, él recogió materiales diversos y los organizó dentro del texto que nosotros hoy conocemos como Bereshit, asumiendo que lo haya escrito él, cosa que realmente paso a dudarla. Que Moshe haya organizado los textos de Bereshit como los tenemos hoy, verdaderamente, académicamente no es así. Dogmáticamente, Moshe recibió la Torá como un dictado, tal cual como nosotros la conocemos. Eso es lo que dice el dogma. Pero la ciencia dice otra cosa. La ciencia dice algo muy diferente. Muy diferente. Entonces, fíjese usted las distintas lecturas que puede tener un tema como este. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un asunto complejo que nosotros tenemos que elevarnos, pues. Elevarnos a el nivel del conocimiento, porque conocer la verdad es la que nos hace libres, en este caso, de ese consenso dogmático que se da, que se puede dar en círculos evangélicos, en círculos ortodoxos, en círculos mesiánicos, pero no en los círculos académicos. En los círculos académicos la respuesta viene de la investigación, no puede venir del dogma. El dogma no es fuente de verdad por sí mismo, tiene que venir de la investigación. ¿Se entiende la idea? O sea, a partir de la investigación
se va llegando, se va llegando, pues, y ojo, me estoy refiriendo a la investigación, pero una investigación realmente seria. Entonces, fíjense que estos textos me refería pues a la redacción de estos textos, y no los ha deteriorado, sino que han ganado en significación, poniendo de relieve, aunque muchas cosas cambian con las culturas, y en el devenir de los años hay preguntas y situaciones profundas que permanecen, y revelan que la aventura humana y los textos que en ella se producen son a veces tan fascinantes como insondables. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Vamos a intentar explicar esto de mejor manera. Bueno, que el tiempo cambia, pues. El tiempo no es el mismo, las culturas no son las mismas, pero esos textos permanecen ahí, y permanecen allí para que los estudien todas las culturas en cualquier época, ¿verdad? Y podamos descubrir las verdades más impresionantes. Cada vez que nos acercamos a esos textos, estamos entrando en un testimonio milenario, pero nos tenemos que acercar a ellos con amor, con respeto. Y estamos entrando pues en ese testimonio milenario que está contenido en esos textos, y lo más importante es que siempre tienen algo nuevo que decirnos. Son una fuente inagotable de verdad. Una comprensión estrecha de las Escrituras nos podría desviar del objetivo real que ellos pretenden. Tenemos que ser como los de Berea, tenemos que ser más de mente más abierta. Allá en el seminario preguntaba quiénes eran los de Berea y qué problema para encontrar una respuesta para saber quiénes son los de Berea. ¿Ok? Porque citamos el texto que los de Berea eran de mente más abierta, ¿verdad? Y cuando uno pregunta quiénes son los de Berea, ya que leímos el texto, no me pregunte eso. ¿Ok? ¿Por qué no vamos a preguntar eso? Eso hay que preguntarlo, y hay que dejar muy claro que los de Berea no eran evangélicos, tampoco eran católicos, tampoco eran testigos de Jehová, tampoco eran mesiánicos. Cuidado, los de Berea eran judíos, estaban en la sinagoga de Berea. ¿Se comprende la idea? Entonces eran estudiosos, eran gente que se caracterizaba por estudiar las Escrituras, y allí encontraban esa fuente de verdad. Entonces cuidado con tener una mentalidad estrecha, ¿ok? Porque eso nos va a limitar. Como discípulos sabemos que allí está contenida, en la Escritura está contenida la palabra de Elohim, ¿ok? Y por ser palabra de Elohim, el mensaje está canonizado, pero no está cerrado. Ahí hay una diferencia. Cuando digo que el mensaje está canonizado, es que ya nadie puede agregarle a esa escritura, pero está abierto por ser palabra de Elohim. Si estuviese cerrado, entonces con descubrir el pensamiento de la época bastaría. Y entonces la escritura sería un libro de historia, de arqueología, del pasado, pero no sería un libro del presente. Y si no es un libro del presente, ¿para qué lo quiero? Yo necesito un libro que me enseñe a vivir hoy. ¿Se entendió? Porque los que lo escribieron y los que lo estudiaban no simplemente para adquirir conocimientos de un pasado, sino para vivirlo. ¿Me estoy explicando? Entonces es un libro cerrado desde el punto de vista canónico, pero abierto desde el punto de vista de que por ser palabra de Elohim tiene mucho que decirnos hoy. Ya eso desde el punto de vista de la actualización. Y luego veremos ejemplos dentro de los mismos textos de lo que sería un canon dentro del canon, de lo que sería en este caso lecturas canónicas y también lecturas de actualización. Es impresionante, por ejemplo, ver el libro del Éxodo, el libro de Shemot, cómo fue un libro que lo actualizaron permanentemente, en situaciones de opresión, en situaciones de esclavitud,
el texto que estudiaban era Shemot. Pensando en que en una nueva salida, en una nueva liberación. Entonces, así leyeron los textos los profetas, así leyeron la Torá. Así, por ejemplo, Daniel supo cuando llegó el tiempo de los 70 años de cautiverio que había dicho Yahweh, y él estuvo atento a los libros del profeta Jeremías. Cuando supo que llegaron los 70 años, entró en oración. ¿Por qué? Porque sabe que Yahweh cumple lo que dice. Y efectivamente el pueblo salió. El pueblo salió, efectivamente, el pueblo regresó. No todos regresaron, pero sí empezó el retorno hacia la tierra prometida. Entonces estuvieron siempre atentos a la escritura, siempre estuvieron atentos a la escritura. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no podemos acercarnos al texto como un mensaje cerrado, ya dicho de manera definitiva. Entonces la historia, la experiencia nos demuestra que tiene que haber una relación entre ese texto escrito. Una cosa es el texto escrito, otra cosa es el texto leído. El texto escrito no afecta a nadie. El texto leído es el que nos afecta de manera positiva. Las transformaciones llegan cuando leo el texto, ¿cierto? Es cuando llegan. Es importante que el texto esté escrito, sí. La escritura no puede ser quebrantada, pero tampoco puede dejar de ser leída. La escritura tiene que ser leída y releída de manera permanente. Entonces, es allí donde está la apertura del texto. Cuando el texto está escrito, está cerrado en un pasado. Pero cuando el texto es leído, está abierto a un presente. El presente de quien lee el texto. ¿Sí me estoy explicando? Estuvo abierto al presente de los que lo leyeron en el siglo I. Y estuvo abierto al presente de los que lo leyeron en el siglo V. Y tiene que estar abierto a quienes lo leemos en el siglo XXI. Entonces, la dinámica entre el texto y el lector es una dinámica riquísima, de la cual debemos ser conscientes. Es una experiencia nueva, es siempre dinámica, es personal, es grupal, es colectiva, es una experiencia comunitaria. Es una experiencia comunitaria en primer lugar. Fíjese el contexto en el que leíamos ahora en 1 Timoteo 4:13. ¿Cuál es ese contexto? Un contexto comunitario. Ocúpate en la lectura. Y es que anteriormente no todos poseían una Biblia. Los textos, en lo que era el papiro, el pergamino, era material sumamente costoso. Y no había imprenta. Y entonces no todos poseían, hermana, una Biblia como es nuestra experiencia de lectores hoy. Entonces era principalmente una experiencia en comunidad. Por eso el apóstol se preocupaba de que se leyera en comunidad, se sentaran a leer. Y hay libros que se escribieron no para ser leídos, sino para ser oídos. Y cuando se escuchaban, el oyente tenía la capacidad hermenéutica. Es decir, hay textos, por ejemplo el Evangelio de Marcos, bien estudiado, el Evangelio de Marcos. Ustedes se van a dar cuenta que el texto deja como lagunas en las que a nosotros nos cuesta entrar. Pero el oyente, a quien le leían el Evangelio, él suplía esas lagunas. Él sabía exactamente lo que tenía que decir de ahí para allá. Nosotros hoy en día no sabemos nada de eso. Eso se ha perdido, hay que irlo rescatando con la investigación. Bueno, a esto me estoy refiriendo yo con esta dinámica que hay en el texto. Una experiencia nueva, una experiencia en comunidad, también una experiencia personal, pero una experiencia dinámica.
La lectura, el estudio no agota el sentido de la palabra de Elohim, es infinita. Prueba de ello está la historia de la interpretación de la Escritura. Son siglos y siglos y siglos interpretando el mismo libro. ¿Ok? Entonces, otro asunto importante es que nadie se acerca al texto desde un punto de vista imparcial. Todos nosotros nos acercamos al texto desde un punto de vista parcial. Nadie es imparcial a la hora de acercarse a los textos de la Escritura. Tal imparcialidad o neutralidad simplemente no existe ni puede existir. No es posible. No es posible. Vamos a ver por qué no es imposible. Porque, primero, inevitablemente lo hacemos desde un lugar. Lo hacemos desde una época. O sea, si yo leo el texto desde un lugar, desde Venezuela, lo estoy haciendo desde Venezuela. Desde mi contexto y mi realidad cultural. Otro está leyendo el mismo texto, lo estará leyendo en Alemania. Y lo está haciendo desde su realidad allá. ¿Ok? Y lo otro es que se lee el texto en épocas distintas. Y en épocas distintas la tecnología no es la misma, ni las ideas son las mismas. Ni la experiencia que tienen del mundo es la misma. ¿Sí me estoy explicando? Mano, mire, si nosotros pensamos bien, por ejemplo, ¿qué pensaría un lector o una persona del siglo I? Que nosotros vayamos allá a su época o él venga a la nuestra. Ya sería algo completamente distinto, o para él o para mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensaría él de repente frente a alguien que tenga algún problema a nivel del organismo? Y entonces nuestra ciencia, nuestra investigación permite abrir a esa persona, sacarle ese organismo y suplantarlo por otro o repararlo y que esa persona conserve la vida. Eso para un lector, para una persona del siglo I, eso sería un milagro. ¿Por qué? Porque en su experiencia nunca ocurrió algo así. Las personas se morían por problemas menores que los que tenemos nosotros hoy en día. Y morían, perdían la vida. Nosotros, en cambio, tenemos ventajas a nivel tecnológico y superamos muchas cosas. Y todo esto nosotros tenemos que sopesarlo. Y a lo mejor voy a decir una herejía, pero hay que decirlo. En la época del Mashiach, en la era del Mashiach, cuando el Mashiach venga, parte de lo que va a ocurrir es que la ciencia se va a invertir en cosas que ayuden solamente para elevar el ser humano. La ciencia no se va a invertir para guerras, no se va a invertir. Usted se imagina cuánto se invierte en bombas, cuánto se invierte en armamentos, cuánto se invierte, cuánto tiempo se pierde, cuánto intelecto hay que invertir en esas cosas. Ahora imagínese una sociedad donde la paz esté realmente establecida, haya un perfil de paz. Usted se imagina todo lo que se podría investigar solamente en descubrimientos, en avance, en el progreso. Sería algo impresionante. Con el gobierno del Mashiach, todo eso va a ser posible. Todo eso va a ser posible, porque el Mashiach va a reinar desde la tierra prometida. Y eso que nadie lo ponga en duda. Y la constitución va a ser la Torá. Pero no va a ser algo mágico. Obviamente tendrá algunos elementos sobrenaturales que no hay que cerrarse a la posibilidad de ello. Los textos lo indican y desde allí se han dicho muchas cosas, pero cuando leemos los textos los leemos desde un lugar y dentro de una época, y de acuerdo al lugar y a la época en la que se puedan leer los textos se le saca más provecho o menor provecho.
culturas poco desarrolladas contienen muy poco de los textos. ¿Por qué? Porque les faltan herramientas. Culturas más desarrolladas van a obtener una comprensión más alta de los textos. Entonces, el lugar y el tiempo en el que leemos nosotros los textos es determinante. Ahora, no solamente un lugar físico, más importante todavía es tomar en cuenta un lugar teológico. ¿Qué hay en nuestra cabeza? De acuerdo a lo que hay en nuestra cabeza, de acuerdo a eso le sacamos más o menos a los textos. Un evangélico leyendo estos textos, ¿qué le saca? Un testigo de Jehová, ¿qué le saca? Un católico, ¿qué le saca? O sea, usted se da cuenta de lo que está pasando. Pero cuando usted lee los textos desde el punto de vista hebreo, oiga, el resultado es completamente distinto, ¿verdad? Porque empieza usted a ver la riqueza y el potencial que tienen realmente estos textos. Y eso es una verdad de la que nadie va a poder escapar. Nadie va a poder escapar de esto. Mire, uno de los pastores que tuvo en el seminario se fue a Barquisimeto a una actividad especial que tenía. Él le tocaba predicar 2 de 3 mensajes que se iban a dar en un día. ¿Sabe qué soltó? Parte del seminario de raíces. Bueno, dejó Barquisimeto revolucionado. Revolucionado. ¿Por qué? Porque de esto no se sabe. De esto no se sabe. Y lo mejor de esto es que cuando se escucha, bueno, la gente no sabe qué hacer. No saben si correr, si llorar, se revisan su teología, revisan su experiencia, revisan todo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba usted metido? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, y no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con dónde han metido a la gente. O dónde estaba Jehová metido en todo esto. Exacto. O sea, es un tema, amados y amadas, que, wow, es impresionante lo que está ocurriendo. O sea, no es lo mismo, por eso digo, el lugar teológico, el paradigma teológico. Allá en el seminario lo que hice fue patear doctrinas dispensacionalistas por todos lados. Tipo de interpretaciones, no, eso es anacrónico, eso no está en la escritura, eso nunca lo dice el texto. Y eran debates, pero la verdad del Eterno queda en pie. Queda en pie la verdad del Eterno. Amén. Hermana, mire, eso quedaron en tierra y en tierra firme. En tierra firme. Tanto que uno de los pastores se fue al otro día, domingo, a decirle a la iglesia, aquí no se va a decir más Antiguo Testamento, tampoco Nuevo Testamento. Aquí ahora está nada. Y los escritos de los primeros discípulos. Y aquí, hermano, mire, esto es el éxodo, la salida, el monte Sinaí, entrada a la tierra prometida. Aquí no hay doctrina de ir al cielo. Con radicalidad se fue. Él fue el que se fue después de Barquisimeto. Me dijo, hermano, quiero que vayamos a Guárico, porque allá es donde usted va a ver la cantidad de religiosos que hay. Entonces, hermano, mire, la gente necesita entender desde qué lugar teológico está leyendo los textos. ¿Desde qué lugar teológico está leyendo los textos? Uno de los grandes debates a los que me tuve que enfrentar fue, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Dónde dice eso? Entonces lo tuve que explicar y lo tuve que aclarar. No hay ley sin gracia, ni gracia sin ley, y cualquier otra cosa es una desgracia. ¿Por qué? Bueno, porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir una cosa de esa? Es una grosería. O sea, si el Mashiach dijo, no vine a derogar la Torá ni los profetas, ¿quién soy yo para decir que al final fue eso lo que hizo en la cruz? Oiga, es una locura. Hay ideas que se han metido en la cabeza, en la teología cristiana evangélica, que son inaceptables. En una reunión que tuvimos en un grupo, que qué opinaba yo de la muerte del Mesías, ya yo sabía por dónde iban a venir.
que él murió en derrota, muéstreme el texto. Muéstreme el texto. No hay ni un solo texto que diga que él murió en derrota, sin embargo está esa idea metida en la cabeza que él murió en derrota. Y hermano, mire, con todo respeto, pero una cosa es por qué lo mataron y otra cosa muy distinta es por qué murió él. No confunda las cosas. Estudie la diferencia que hay en por qué lo mataron, porque ante los ojos de los hombres, él murió en derrota. Pero él sabía por qué estaba muriendo. Eso es algo muy diferente. Usted me puede decir que en la conciencia del Mesías había derrota cuando estaba en el madero. No. Una lectura de esa es una lectura loca. Pero así de loca está la teología. Entonces por eso nunca se obtiene lo mismo de los textos dependiendo del lugar teológico donde nos encontremos. Eso es lo que dice el Papa. Ah, bueno, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que hay en el cristianismo evangélico? Una doctrina papal, católica. Y es... Sí, él dijo que él era un loco. Creo que lo dijo fue en esta semana, estaban hablando de eso. Bueno, que Jesucristo era un loco y entonces que murió como un derrotado. imagínate tú, mire, cuando usted empieza a leer ¿Qué diablo? los testimonios escritos que hay en los escritos de los primeros discípulos, enseñan todo lo contrario. El Evangelio de Marcos presenta 3 profecías salidas de la boca del Mesías, que sabía que iba a morir y iba a resucitar, que iba a morir y iba a resucitar, que iba a morir y iba a resucitar. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien decir que él murió en derrota cuando ya él sabía que iba a resucitar? ¿Cómo Yahweh va a resucitar a un derrotado? ¿En qué cabeza cabe eso? Que me lo expliquen. Bueno, él murió por nosotros, no por él. Él dijo claramente que él ponía su vida y la volvía a tomar, que nadie se la quitaba. ¿Por qué? En el Mashiach se revela el poder de una vida indestructible. ¿Cómo van a decir que él murió en derrota? Entonces, claro, como tienen una teología confundida, y entonces citan teólogos de renombre, entonces por ahí me estuvieron hablando de la humillación del verbo. ¿Dónde dice la Escritura que existe la teología de la humillación del verbo? Deme un solo texto, uno. Yo quiero uno. Uno solo. No lo encuentran. ¿Y por qué lo enseñan? ¿Por qué enseña algo que usted no encuentra en la Escritura? No, porque es que la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Dice que se humilló cuando se hizo carne. Dice eso. Yo le voy a demostrar que no dice eso. Dice, vimos su gloria. ¿Qué vimos cuando se hizo carne? Su gloria. Porque usted dice que vimos humillación. ¿De dónde saca usted eso? De mezclar un texto con otro texto, ponerlo fuera de contexto y estar enseñando un pretexto. Entonces, el lugar teológico donde nos encontremos es fundamental. Entonces, ¿qué dicen? No, usted llegó a poner esto patas arriba. No, no es ponerlo patas arriba, es ponerlo en su lugar. Claro, es ponerlo en su lugar. Usted mismo lo está diciendo, pues nos está mostrando que la escritura, el texto escrito no está mal, es la lectura. Eso es correcto, es la interpretación. Ese es el problema. Shia le dijo a un intérprete de la Torá, ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo interpretas? ¿Cómo entiendes cuando lees? Eso es lo verdaderamente importante. Si yo estoy leyendo con lentes cristianos evangélicos el texto, eso va a ser un desastre, hermano, porque la verdad no empezó en círculos cristianos evangélicos. La verdad empezó precisamente allá con los judíos, y tuve que recordar Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Y cuando expliqué lo de la samaritana, los 5 maridos de la samaritana, las manos en la cabeza, ay,
¿Cuántas veces dijimos que esa mujer era una barragana, una prostituta? Pero nada de eso hay en el texto. El Mesías la está tratando como barragana, la está tratando como prostituta. No, le está diciendo 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y por qué no es su marido? Bueno, porque Yahweh al reino del norte le dio carta de divorcio. Le dio carta de divorcio y eso está en la escritura, eso no lo pueden negar. Y en Romanos capítulo 7, Shaul dice, hablo con los que conocen la Torá. Y se da una muerte para que el Mashiach resucite para poder tomarla ahora sí otra vez por esposa. Entonces, eso está en la escritura. Pero si nosotros no ponemos cuidado, entonces, obviamente, por esa razón, para poder leer debidamente, hay que ser consciente, amados hermanos, del lugar teológico desde el cual estamos leyendo los textos. Entonces, un lugar teológico adecuado, vamos a leerla como la leyeron los hebreos. ¿Por qué? Bueno, porque eso nació con ellos. Eso nació con ellos. Ayer que yo venía en el tren, venían hablando, ustedes saben, el gran tema es la situación, el hambre, el CLAP, Maduro, tantas cosas. Entonces, en uno de esos temas surgió un tema de Colombia. Una muchacha se levantó con una afirmación, no, mira que sí, porque una amiga me dijo que allá en Colombia, que la jovencita, eso es normal, la violación de jovencitas, y eso no se ve mal allá, y nadie va preso por eso. Yo le dije, oiga hija, con todo respeto, usted no sabe lo que está hablando. Claro. No, claro que sí, que mi amiga está allá, que yo no sé qué, yo soy de allá. Y lo que usted está diciendo no es así. Ah, fue cuando me escucharon entonces. ¿Por qué me escucharon? Porque dije, yo soy de allá. Entonces, cuando uno es de un lugar, tiene más autoridad, hermano. En Colombia, hasta porque una jovencita se acueste con un muchacho que ella es menor de edad y el muchacho es mayor de edad, va preso. Claro que sí, claro que sí. Entonces estaba diciendo algo que simplemente no tiene respaldo. Y así está muchas veces las doctrinas cristianas, católicas, evangélicas, están afirmando cosas de Israel, de los judíos, de los profetas o del Mesías, que no saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque no quieren tomar en cuenta de verdad la enseñanza hebrea. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de esto es lo que se trata, de poder entrar, poder tomar conciencia de esto, pues. Ok, poder tomar conciencia de esto, de leer los textos desde un lugar y desde un tiempo determinados. Entonces, eso puede limitar la comprensión del texto, pero cuando somos conscientes de esto, podemos potenciarla y agregarle sal y luz a nuestra vida, porque fue un judío el que le dijo a otros judíos, vosotros sois la luz del mundo. No se lo dijo a evangélicos. Ok, entonces que nosotros tengamos todo eso muy claro y de estar conscientes pues de esta experiencia, y por supuesto tratar de descubrir a partir de ahí el mensaje que el Eterno tiene para nosotros y para nuestros pueblos. Entonces, tomar en cuenta esto, pues, amados y amadas, va a ser muy importante para nosotros. A ver qué tiempo. No, estamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Déjenme entonces, una vez que hemos visto la introducción al tema, vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a acercarnos, en este caso, ya hemos conversado en muchas ocasiones con respecto a lo que tiene que ver con el Tanaj. Vamos a hacerlo hoy dentro de los escritos de los primeros discípulos, y lo que vamos a compartir lo vamos a hacer dentro de los evangelios canónicos. Vamos a apuntar hacia los evangelios sinópticos, que ya nosotros sabemos que son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y vamos a
analizar un poquito estos textos. Los vamos a analizar dentro de una perspectiva, dentro de la perspectiva de la época de ellos, sin renunciar a nuestra época. Vamos a ver qué podemos descubrir. ¿Está bien hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Debemos afirmar que estos textos siempre han gozado de un lugar privilegiado en nuestra vida de fe. Y estoy hablando de una experiencia de fe muy amplia. Esta experiencia de fe abarca distintas confesiones. Abarca en primer lugar, en su sentido originario, a quienes incluye a judíos en primer lugar, ¿cierto? A judíos, a hebreos. Luego va a ir incluyendo el movimiento mesiánico que se va dando alrededor del Mashiach. Ciertamente debemos reconocer que no era ese el nombre que se les daba, no se le da el nombre de mesiánicos, ¿no? Pero es un movimiento que se está dando alrededor del Mesías, y habían distintos nombres, distintos calificativos que se les iban dando, los del camino, los netzarín, ¿verdad? Se les iban dando distintos apelativos, y luego en el tiempo los fueron desplazando y hasta lo que hoy en día tiene la aplicación tan negativa de cristianismo, ¿no? Hoy en día, pues, de cristianismo. Pero lo cierto es que los textos que vamos a considerar han gozado de la plena aprobación de nuestra historia de fe. Esto es importante porque nosotros tenemos que partir desde dos hechos. ¿Cuáles son esos dos hechos? Primero, existió un movimiento alrededor del Mashiach. Y ese movimiento se puede estudiar a través de la historia. Esto es un primer, digamos que la primera base de este fundamento. Un movimiento alrededor del Mesías, movimiento que puede y debe llegar hasta nuestros días. ¿Por qué sabemos que puede y debe llegar hasta nuestros días? Consideren, por ejemplo, Mateo capítulo 28. Matías, capítulo 28, versículo, vamos a ver, versículo 20, para adelantar. Y enseñarles a cumplir todo lo que les he mandado. ¿Qué más dice el texto? Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces estamos hablando de un movimiento que empezó con él. Exactamente. Y es posible rastrearlo hasta nuestros días. Él lo dijo. Entonces debemos verificar si estos en quienes él iba a permanecer todos los días hasta el fin del mundo son los evangélicos, son los católicos, son los testigos de Jehová, o somos nosotros hoy bajo el movimiento mesiánico. ¿Cierto? La pregunta cabe, ¿es legítima o no? Claro que cabe, claro que es legítima la pregunta. Esto tenemos que estudiarlo. Esto nosotros tenemos que analizarlo. ¿Correcto? Entonces, primero este movimiento que ocurrió alrededor del Mashiach, y eso es lo primero que nosotros tenemos que estudiar. Segundo, una literatura sagrada testiga de, en este caso, el testimonio de lo que ocurrió en el siglo I, lo que ocurrió en aquella época. Hay una literatura sagrada, es decir, estos 27 libros que los estamos nombrando como la Mishnah de los Netzarín o los escritos de los primeros discípulos, el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Perdón?
Sí, sí, porque es entendido sagrado como algo aparte. Desde ese punto de vista, sí. Eh, entonces, estos 27 libros, en estos 27 libros está la base para nosotros estudiar en qué consistía ese movimiento, en qué consistía el Mashiach, en qué consistían los distintos grupos, ¿verdad? Y cómo se fue difundiendo ese mensaje que hoy en día nosotros debemos conservar de manera intacta. Así que estos son los dos hechos que nosotros debemos tener presentes y no podemos perder de vista: el movimiento grupo que debe llegar hasta nuestros días y los textos que dan cuenta de ese movimiento. Estos 27 libros. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué dice la historia? Por ejemplo, en el caso de la historia, una de las exigencias de la historia es que para poder aceptar como válido un documento, el documento tiene que ser escrito entre la primera y la segunda generación, no más allá de la segunda generación. Un documento que intente dar cuenta de alguien o de algo que vaya más allá de la segunda generación pierde credibilidad. Para que pueda tener credibilidad, tiene que estar comprendido en un rango de 80 años, no más de 80 años. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Fíjense por qué es tan importante esto, tomar conciencia de esto. Porque si yo quiero hablar de la hermana, bien, en este caso, si la hermana no está, yo quiero hablar de ella. Si lo que yo estoy hablando de la hermana no se ajusta a la verdad, cualquiera de ustedes me puede refutar. ¿Por qué? Porque ustedes también la conocieron y ustedes sabrían que lo que yo estoy diciendo no se ajusta a lo que realmente es la hermana. ¿Cierto que sí? Entonces, me estoy refiriendo a, ese es el valor de un documento histórico, porque significa que hay testigos oculares que pueden aprobar o desmentir el hecho. Que pueden aprobar o desmentir el hecho. Eso es muy importante. Si yo intento meter una mentira en vida de los testigos oculares o de los que conocieron a la persona, voy a tener problemas para yo poder establecer esa mentira. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hay gente que también conoció a la persona y se van a oponer, me van a refutar. ¿Sí me estoy explicando? Miren, esto es tan importante, pero tan importante, que esto es base para nosotros descubrir si enseñaron o no enseñaron Santísima Trinidad en el siglo I. ¿Por qué? Porque nadie pone en duda la existencia histórica del Mashiach. No se pone en duda. Desde Tiberio hasta Poncio Pilato, cuando murió, nadie pone en duda la veracidad histórica del Mashiach. Aparece en escritos paganos, aparece en literatura rabínica, aparece en los 27 libros que nosotros tenemos. Entonces está sólidamente documentada la existencia del personaje del cual nosotros estamos hablando. Y nunca se dio un debate dentro de estos textos antiguos, nunca se da un debate acerca de la existencia o no existencia del Mashiach. Todo el debate se da en torno a la pretensión del Mashiach, no a el Mashiach. No a Yeshua, sino a la pretensión que él tuvo de ser o no el Mashiach. El debate gira en torno a eso. El debate no gira en torno a si él existió o no existió, que quede muy claro. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Debemos buscar si dentro del mal llamado Nuevo Testamento hay rastros de alguna polémica alrededor de la doctrina de la Trinidad. Y usted no va a encontrar ni un solo rastro de una polémica alrededor de la doctrina de la Santísima Trinidad. No lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Ese tema no se debate. ¿Por qué no se debate el tema?
Simple, porque el tema nunca se presentó. Si el tema no se presentó nunca, entonces ¿cómo se va a debatir del tema? Oiga, si aquí entra una nueva idea distinta a la que nosotros siempre hemos visto, apenas entra esa nueva idea se va a someter a consideración. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que dentro de la experiencia hebrea de Israel jamás entró la doctrina de la Santísima Trinidad? Y si en los escritos de los primeros discípulos se estuviese planteando tal doctrina, ¿cómo es posible que no haya un debate con respecto a esa idea totalmente nueva? Que alguien me lo explique, pues, pero que me lo explique con sentido. No que vengan a estar guabineando o a estar adulterando el mensaje. No hay rastros, no hay huellas de un solo debate en torno a la doctrina de la Santísima Trinidad. No la hay. No la hay. Lo que hay es una mala lectura de los textos, pero no hay ni rastros de ese debate. ¿Qué tipo de debate encontramos nosotros acerca del Mashiach? Vamos a ver lo que dice Hechos 17:3, del 2 al 3, para que usted vea, porque todo esto nosotros tenemos que ponerlo, tenemos que evidenciarlo. Ha dejado plasmado Pablo en infinidad de... Obvio, él nunca debatió ese tema, hermana. Nunca debatió ese tema, jamás. Hechos 17 del 2 al 3. Y Shaul, según su costumbre, entró y estuvo con ellos hablándoles de las escrituras durante 3 días de Shabbat, explicando y demostrando que el Mashiach sufriría y resucitaría de entre los muertos, y les dijo: este Yeshua que les anuncio es el Mashiach. ¿Se da cuenta? ¿En torno a qué se da el debate aquí? ¿A la Trinidad o al Mashiach? El Mashiach está debatiendo, está dando razones de quién es el Mashiach, y lo hace con base a qué, a las escrituras, porque no tenía Nuevo Testamento tampoco para el debatir por aquí. Pastor, pero es que ellos dicen que, por ejemplo, que la Trinidad no se discute porque el que no la entienda no puede ser salvo. Wow, hermano, mira, Gelmi, esos son, sí, como dice nuestra hermana, son tan profundos que ellos no saben de lo que están hablando. O sea, simplemente no saben de lo que están hablando. Mire donde nosotros nos estamos parando. Estamos diciendo, tenemos que averiguar acerca del movimiento que tiene que llegar hasta nuestros días y acerca de lo que realmente dan cuenta estos 27 libros. Y estamos explicando con argumentos, con base a argumentos, a razonamientos, ¿verdad? Si aquí entra una nueva idea, esa nueva idea se va a debatir. Miremos el ejemplo, aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Versículo 18. Algunos de las escuelas filosóficas de epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Otros comentaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece un propagandista de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Yahoshua y la resurrección. Oiga, aquí está entrando una idea nueva y la están escuchando en escuelas griegas, y las escuelas griegas, cuando escuchan algo nuevo, quieren un debate sobre el tema. ¿Por qué quieren un debate sobre el tema? Porque estás trayendo a nuestros oídos cosas nuevas. Sigo leyendo para que lo pongamos en contexto. Lo llevaron al Areópago, verso 19, y le preguntaron: ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan. ¿Se da cuenta? Está entrando un tema nuevo en debate en el pensamiento griego. La cultura griega no conocía de Tehiat Ametim, ni tampoco conocía acerca del nombre del Mashiach. Cuando lo escuchan, dicen: queremos saber de qué nos estás hablando. ¿Por qué? Porque está entrando, sí, ellos no se interesaban de más nada que no fuese de estar debatiendo sobre temas nuevos. Pero fíjense cómo se van
se van cayendo estos mitos, que es bueno que nosotros tengamos las herramientas internas desde los mismos textos para refutar estas ideas que son totalmente extrañas. ¿Sí se entiende la idea? Vamos a ver otro ejemplo, En el Evangelio de Marcos, vamos a ver, aquí en el capítulo 1, fijémonos lo que se nos dice aquí. A ver, el verso 27. Se llenaron todos de asombro y se preguntaban, ¿qué significa esto? Una nueva enseñanza, mire usted, una nueva enseñanza con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y obedecen. Esto sí es un tema de debate. ¿Hay debate trinitario aquí? No hay debate trinitario. Aquí la autoridad del Mesías. ¿Quién es este que aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se están preguntando acerca del Mesías. Miren, en el capítulo 4 también. En el capítulo 4 de Marcos. Nosotros vamos viendo esto. Por eso es que a mucha gente no le gusta el estudio, hermano. Porque cuando nos paramos, nos estacionamos en el estudio, empezamos a ver lo que hay en los textos, mire, es que se le caen los calzones al diablo. Se le cae al diablo la mentira que ha estado enseñando durante mucho tiempo. Mire, verso 41. Llenos de miedo se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4, 41. Entonces, estos eran temas que realmente se debatían, eran temas de debate. Por ejemplo, otro tema de debate en Lucas capítulo 10, y usted va viendo huellas en el texto, y usted se da cuenta que no existe en el texto, en los 27 libros, no existen rastros de un debate acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad. No existe. En Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, versículo 25. En esto un doctor de la Torá se levantó para ponerlo a prueba. Le preguntó, Rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿De qué va a disertar este debate? Sobre la vida eterna. Y en este debate sobre la vida eterna, ¿cuál va a ser la temática? La Trinidad para poder tener salvación y vida eterna. Entonces se cae, es mentira que quien no sea trinitario no puede ser salvo, pero eso es lo que dicen. Hermano, usted es salvo aceptando, pero usted no es salvo sin aceptar. Usted es salvo sin entender, pero no es salvo sin aceptar. Y aquí aplican eso a la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero aquí el tema es la salvación, ¿sí o no? Sí. El debate aquí es la vida eterna. Y por ningún lado encuentro yo rastros acerca de la Trinidad. Mire, el texto dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Mashiach le contestó que está escrito en la Torá. Que está escrito en la Torá. ¿Qué es lo que lees? Respondió. ¿Y qué si es tema de vida eterna? El Shema Israel. ¿Y qué enseña el Shema Israel? Yahweh Echad. Yahweh es uno. Uno. Y póngame cuidado lo que le voy a decir. ¿Por qué? Bueno, porque estoy enojado con este tipo de corrientes mentirosas que se aprovechan de que la Torá, cuando dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, se aprovechan de la palabra Echad para decir que Echad no es Yahid. Exacto, que allí uno no significa uno indivisible. Y dicen que los judíos enseñan eso. Exactamente, entonces se aprovechan de ahí.
se aprovechan de la nobleza de los que no estudian. No, y lo peor es que ellos dicen, no, es que esa palabra hebrea significan eso y ellos ni hablan hebreo. Pero es que eso es lo más triste. Pero entonces se paran ahí. No, es que el término hebreo es ejad, no es yahid. Yahid es uno indivisible. Sí, sí. Ejad no, ejad puede ser tarde y mañana, guión ejad. O sea, el uno es la composición de dos partes, es la suma de dos partes. La suma de la tarde y la mañana es el día ejad. ¿Sí? O como cuando Adán y Javá, Sí. ¿verdad? Porque eso ya es diferente. Y juntos son ejad. O sea, estamos hablando de la suma de Adán más Javá igual a 1. Pero está refiriendo a una relación de pareja. Son uno en una relación de pareja, pero son dos personas. Entonces, miren lo astutos que son esta gente. Porque es que el diablo es terrible. Y por eso hay que desenmascararlo. Hay que echar por tierra todas sus mentiras. Todas sus mentiras hay que echarlas por tierra. Porque la Torá, en primer lugar, no la interpretaron evangélicos ni trinitarios. Un evangélico le cuesta interpretar la Torá. Le cuesta interpretarla debidamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se agarran de ahí. Porque aquí el tema es Shema Israel. Yahweh Ejad. Uno es. Uno es. Uno es. Eso sí es tema de debate. El Mashiach nunca dijo que Yahweh es Trinidad. Nunca lo dijo. Los apóstoles del Mashiach tampoco dijeron jamás que Yahweh es Trinidad. Pero si a alguien le queda duda de cómo un judío interpreta el término Ejad, vamos a ver si lo interpreta como una pluralidad dentro de la unidad. Eso no lo interpreta así un judío jamás. O lo interpreta como uno indivisible. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:17? Esto se lo regalo yo a todo cristiano, evangélico, católico, trinitario, todo el que esté interesado. Le regalo este texto y que me lo explique. 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, a el Elohim único. Escucha esto. Único, indivisible. Eso es lo que está diciendo él. Que no se divide. ¿Cómo está viendo Ejad? ¿Cómo está viendo Ejad? Uno, único, indivisible. ¿Dónde está la Trinidad aquí? ¿Dónde está la Trinidad aquí? ¿Dónde está la Santísima Trinidad? ¿Cómo está viendo aquí este judío a Yahweh? Lo está viendo como una pluralidad dentro de la deidad. No, papito, está muy claro cuando te dice único, uno de único. No de una pluralidad dentro de la deidad. No. Ejad. Y el otro día me preguntaba un pastor, preguntaba un teólogo. Hermano, pero es que la Torá dice que es Ejad. Y Ejad no es único, no es indivisible. Le digo, claro que no dice que sea único, que sea indivisible. Pero si usted quiere saber cómo Moshe está usando el término, usted tiene que tomar en cuenta el contexto. Claro. Si usted no toma en cuenta el contexto, entonces usted lo saca de su verdadero contexto y lo interpreta como usted quiera. Mire, ponga cuidado. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1. Ponga cuidado, esto es sabroso. Bereshit. Capítulo 1. Fijémonos nosotros en el versículo 5. Llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas noche. Y pasó la tarde y la mañana y fue Yom Ejad, día 1. Aquí, ¿qué significa Ejad? La suma de dos partes, tarde y mañana igual a 1. ¿Cierto? ¿Quién me enseña esto? ¿Lo enseño yo? No, lo enseña el contexto. Dice
que este 1 es la suma de la tarde y la mañana. La suma de la tarde y la mañana me da como resultado día 1, ¿cierto? Eso me lo está enseñando el contexto, por favor. Yo no puedo ponerme a discutir esto, está demasiado claro. Pero vamos ahora a Devarim capítulo 6, versículo 4, y vamos a ver qué nos dice el contexto. Porque es exactamente la misma palabra, ejad, ejad. Mire que nosotros no le tenemos miedo al estudio de la escritura. Devarim 6.4, Deuteronomio 6.4. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh Ejad. Ok, ahora, ¿qué nos enseña el contexto? Que Yahweh es uno. Que Yahweh es uno. ¿Está mencionando el partes? No. No está mencionando partes. Te está hablando de uno solo, indivisible. Por eso es que un judío, como leímos ahora en 1 Timoteo 1:17, no tiene problema de traducir, porque es que miren el problema que hay y que no toman en cuenta. Por eso es que Yahweh tomó en cuenta el griego. ¿Saben por qué? Porque el hebreo no es preciso. El hebreo es un idioma abierto y que a nadie le queden dudas. No tiene vocales, se abre a una pluralidad de interpretaciones. El hebreo es un idioma llamado a abrirse, a expandirse, abarca la totalidad. El griego no. El griego es un idioma exacto. Entonces, ¿cómo está interpretándote un judío? Un judío, la naturaleza de Yahweh, te dice único. No hay una pluralidad dentro de él. Único. ¿Se entiende la idea? Claro, pastor, y lo que pasa ahí es que si por lo menos el texto dijera que el Padre, el Espíritu y el Hijo fueran uno, ahí sí fuera diferente. Sería totalmente diferente. Entonces, astutamente sabe que dicen, bueno, pero es que el término Elohim, eso es plural. Sí, exacto. Claro, ¿cómo no? Elohim es plural. ¿Quién dice que no sea plural? Se puede traducir dioses, se puede traducir Dios. Pero todo el capítulo 1 de la Torá no dice crearon los dioses. Gramaticalmente, la Torá te dice que está creando uno, no dos ni tres. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ah, que Elohim sigue siendo plural, lo acepto, es plural. ¿Cuál es el problema? El único problema es que usted no entiende de qué pluralidad se está hablando ahí, pero yo sí entiendo de qué pluralidad se está hablando ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo estudio los textos dentro de su contexto. Y allí, perdón. Pero el que acaba de dar ahorita en Timoteo me dice que es único Elohim. Amén. Es que es único, es que es uno de único, indivisible. Pero es verdad que dentro de la palabra Elohim hay una pluralidad y nadie la puede negar, que nadie se caiga mentira. Pero es una pluralidad. Escuche, se lo voy a decir hoy, para que a usted le quede muy claro. Es una pluralidad de atributos y no de personas como usted enseña. Y estúdialo para que usted vea que se da una pluralidad de atributos. Una pluralidad en potencia. Es capaz de todo. Él no es una pluralidad de personas. ¿Dónde está en la escritura que Elohim es pluralidad de personas? Eso es una herejía. Usted no puede venir a decir aquí que son tres, que son uno, pero que son tres. Eso es politeísmo, ¿vale? Eso es politeísmo. La verdad de la Torah es monoteísta, no es politeísta. Plural de funciones. Lo que pasa, pastor, es que ellos interpretan Devarim capítulo 6, verso 4 con Primera de Yohanan capítulo 5, verso 7, Jurungao. Jurungao, por cierto. Jurungao, por cierto. Mire, usted no ve cómo la gente no haya dónde meterse cuando usted le dice que 1 Juan 5, 7 está jurungao. ¿Cómo que está jurungao? Allá cuando yo estaba dando el seminario a uno de los pastores,
cuando me citó ese texto, le dije, él me dijo, tengo la Biblia textual, tengo Reina Valera. Le dije, perfecto, léamelo para que usted vea la diferencia que hay. Me dijo, dicen lo mismo. Le dije, mire, le voy a decir una cosa, no diga cosas que no pueda probar. No dicen lo mismo, que sí dicen lo mismo, lo estoy leyendo. Le dijo, bueno, le dije, vuélvalo a leer. Y si dice lo mismo, yo dejo el micrófono y abandono el seminario. Pero demuéstreme que dicen lo mismo. Cuando leyó y leyó bien, tiene razón, no dice lo mismo. Claro que no dice lo mismo. Dime, hija. Pastor, disculpe que me interrumpa, ¿usted no puede dar un permisito que mi hijo acaba de llegar a esta? Claro, hija, ¿cómo no? Se va a llevar a mi hijo mañana a cumpleaños. Anda pues, está bien. Anda pues. Ok. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Déjalo que se acerque. Señor te bendiga y te guarde. Bienvenido. Yo vengo ahorita. Está bien, mi hermana, la esperamos. Entonces, esos mitos tenemos que echarlos por tierra. En esto vamos a dar un estudio acerca de Elohim y lo que enseñan los textos alrededor de la palabra Elohim, sus derivados, sus textos, sus contextos, lo que enseña la escritura con respecto al tema de Elohim. Porque hay pasajes donde al Mashiach se le dice Elohim y tendremos que aclarar todo esto. Porque es que mire, hermano, hay un problema serio. Si Él no es Dios, ¿por qué se le llama Dios? No se preocupe que lo vamos a contestar. Lo vamos a contestar cuando usted entienda la palabra Elohim en el hebreo. Entonces vamos a poder ver por qué un judío allá en tierra de Israel se expresa en esos términos, en las ocasiones que quepa en el texto, que son muy pocas, pero lo vamos a ver. Entonces me parece muy importante que nosotros podamos ver el tema, pero fíjense cómo debemos nosotros ir estudiando, porque así se va dando cuenta de qué es lo que estamos enseñando nosotros. Y si nosotros no mantenemos la enseñanza que se dio en el siglo I, la enseñanza que impartió el Mashiach, Él no está con nosotros. Él no está con nosotros si nosotros dejamos de impartir su enseñanza. O sea, lo que quiero decir es que en grupos donde se está enseñando la Trinidad, Él no está ahí, hermano. Él no está ahí. Él prometió permanecer con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes? Los que guarden su enseñanza, los que guarden su instrucción, porque el texto nos estaba diciendo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Vamos a verlo para que usted vea. Eso no, están guardando lo de Maldonado. Oye, hermano, imagínate, una cuestión terrible. Ellos están guardando la enseñanza de los padres de la iglesia, de Maldonado, de Carluna, de Martín Lutero, de los papas. Oye, no puede ser. ¿Qué había dicho Juan que pasó? No, di Mateo capítulo 28. No, pero la otra de esa que te había dicho Juan, que Juan No he citado a Yohanan. Cuando hablé del verbo fue la única vez. Mateo 28:20. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entiéndase, entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 28:20. ¿Cómo? La condición es enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Si no enseñamos eso, dígame usted qué vamos a hacer. Si no enseñamos eso, simplemente vamos a tener problemas, amados. Vamos a tener problemas. Entonces tenemos que revisar el grupo y los textos. El grupo y los textos. No hay polémica en los escritos de los primeros discípulos acerca de ningún debate trinitario. No existe rastros de esa polémica. Nadie le dijo a Pablo, eso de la Trinidad que tú estás enseñando es mentira. No existe esa polémica. Esa polémica no existe. Primer concilio celebrado en Jerusalén. Vamos a verlo. Hechos capítulo 15. Hechos 15. Fijémonos nosotros.
para que seamos conscientes de lo que era materia de debate en el siglo I, y no encontramos rastros de debates trinitarios. Ahora, sí, perdón. Así, bueno, como dicen que eso no se discute. Del verso 1 en adelante, venidos de Judea enseñaban, algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan según el rito de Moshe no podían salvarse. Shaul y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos. ¿Cuál era la discusión aquí? ¿Trinitaria o acerca de la milá? Circuncisión. Entonces, ¿están debatiendo sobre la Trinidad? No. No hay debate aquí tampoco sobre el tema de la Trinidad. Hay debate sobre quién es Yahweh Ejad, uno. No hay debate sobre el tema trinitario. Hay debate sobre qué hacer con los que se están convirtiendo a la fe hebrea. ¿Es necesario para ellos ordenarles la milá o son salvos sin la milá? Eso es debate. Eso es un debate. Pero aquí no hay debate sobre la Trinidad. No existen huellas de debates trinitarios. La epístola a los Gálatas, epístola llena de debate, todo un debate permanente en la epístola a los Gálatas, y es una epístola que no cabe duda de la autenticidad paulina que tiene ella. ¿Cuál es el debate en ella? El debate en ella tiene que ver con la Torá. Tampoco tiene nada que ver esta epístola con temas trinitarios. Entonces, si nosotros vamos revisando texto por texto, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que no existía ningún tipo de debate sobre el tema de la Trinidad. No existía ningún tema de debate por el tema de la Trinidad. Mire Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes ante quienes fue presentada la imagen de el Mashiach crucificado? Una cosa quiero que me expliquen, ¿han recibido el Espíritu o la Ruach por cumplir la Torá o por haber escuchado con fe? Fíjese, ¿cuál es el tema de debate aquí? ¿La Trinidad? No hay debate trinitario. También debate sobre la Torá también. Claro, amada, pero no hay un debate trinitario aquí. El debate aquí es cómo se salvaron ellos. Entonces, ¿cómo le van a enseñar a alguien que si no guarda la doctrina de la Santísima Trinidad? Que ellos van a tener en la Ruach. Imagínese usted. Entonces, que nos quede claro que no hay huellas de polémicas trinitarias. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más en Filipenses. Filipenses. Otra epístola auténticamente paulina. Mire, en el capítulo 3, verso 2, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutilados, los mutiladores. ¿De qué está hablando aquí Shaul? De los, exacto, de los judaizantes, de los que están entrando para judaizar. Cuídense, no les han llegado, pero en cualquier momento les llegan. Tengan cuidado. Es el debate que tuvo Shaul. Shaul no debatió sobre temas trinitarios. ¿Sí me estoy explicando? Dios dice, hermano, no crean donde no prediquen al Padre, el Hijo y el Espíritu Es Santo. que ese es el problema, mi hermana. El problema es que la gente afirma cosas que simplemente no tiene con qué demostrar. Y en estos días nosotros vamos a hacer un estudio sobre todo esto. Incluso el mismo Filipenses, Gelmi, en el capítulo 2, del verso 5 en adelante hasta el verso 11, donde se da el kenosis y el pleroma, la humillación, el vaciamiento y la exaltación del Mashiach, nos han dicho que cuando Shaul dice aquí en el verso 6, quien a pesar, mire cómo traduce esto, terrible, quien a pesar de su condición divina
no hizo alarde de ser igual a Dios. Mire cómo traduce esto es aberrante, esto es vergonzoso. Porque el asunto es en Filipenses capítulo 2. El tema aquí es si Shaul está enseñando la divinidad de Jesús, como dicen ellos. Jesús como hijo preexistente desde antes de la fundación del mundo, ya existía como Dios. ¡Wow! Una cuestión, hermano, mire, que marean a cualquiera. Esto es uno de los puntos fuertes que tiene esta gente. Pero esto... Creo que la palabra Dios ahí le añadieron él. Sí, o sea, más allá el tema es en estudiar el texto dentro de su verdadero contexto. Por eso es que en estos días voy a hacer el estudio de lo que es Elohim para que se entienda esto. Porque aquí ellos enseñan la preexistencia del Hijo como Dios desde el principio. Y que entonces lo que hizo fue vaciarse, renunciar a su condición de Dios. Pero está enseñando esto realmente un judío monoteísta del siglo I que no conoció la doctrina de la Santísima Trinidad. Estos temas lo vamos a dejar a materia de ahí, como un largo suspenso, un punto de interrogación, para que luego lo estudiemos. Estudiemos el tema y veamos de qué nos está hablando aquí realmente Shaul HaShaliach. Pastor, ¿usted leyó en Efesios 4:5? No, pero es muy clara esa confesión de fe. Aquí lo dice también. Una sola fe. Ahí Solo está, Adón, claro. una sola fe, un solo bautismo, un solo ¿Verdad? Elohim. Fíjese lo que está diciendo. Un solo Adón, una sola fe, una sola Tevilá, un solo Elohim, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. ¿Está diciendo una Trinidad? No, un solo Elohim, uno solo. Entonces Shaul aquí está hablando de un solo Elohim, y ahora va a decir allá en Filipenses que el Hijo es Dios, que se humilló. Es ahí donde entra la teología y se enreda. Perdón. Imagínese. Ok, hermana, mire, eso tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar realmente de qué está hablando allí el apóstol. Y lo primero que le voy a decir, no lo voy a explicar ahorita, pero sí le voy a decir, el apóstol allí no está desarrollando teología, sino que está presentándonos a el Mashiach como un ejemplo. No es un argumento teológico lo que Pablo está presentando allí. Porque si Pablo fuese a tratar teología como judío, lo único que va a enseñar en teología es Yahweh Echad. Él allí no está tratando aspectos teológicos, sino al Mashiach como modelo y ejemplo de nuestra vida. No está presentando otra cosa que no sea esa, pero eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver después. Lo que voy mostrando es que no hay un debate trinitario en estos 27 libros. Entonces, ¿estará él en los grupos que están enseñando temas trinitarios? Si usted estudia en la historia, empiece a revisar cómo en el siglo III, sobre todo en el siglo IV, ya cuando se empieza a organizar la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, se empieza a definir el perfil del Mesías o de Jesús, y por un lado van a decir Jesús es hombre y por otro lado Jesús es Dios, y después en el concilio de Nicea empiezan a debatir acerca de este tema. Ya eso es un debate cristiano, ya eso es un debate que más tarde va a ser católico. Eso no es un debate de los textos, de los escritos del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, ni tampoco es un debate de los autores de los escritos de los primeros discípulos. Es un debate cristiano, un debate del siglo IV. Entonces, ¿cómo van a venir a afirmar cosas que simplemente no pueden demostrar? Que simplemente no se pueden demostrar. ¿Me he explicado hasta aquí? Entonces,
bastante claro, ¿verdad? Aleluya. Entonces, volvamos pues a estudiar los textos, porque ya estamos viendo qué nos enseñan los textos. Pues tenemos que saber qué enseñan, pero para eso pues simplemente tenemos que conocer los textos. Sin embargo, yo les voy a proponer una pausa y después de esta primera parte del estudio pues volveremos para la segunda parte que ya va a ser más académica la segunda parte. ¿Ok? Shalom.